agradecer a Hilario que me haya convencido para estar hoy aquí. La única excusa que puedo tener es que me invitó en enero de este año. Después de no haber podido estar en la primera asamblea, pues le dije que sí, relativamente pronto y con poca resistencia. Por tanto, por una parte tengo que agradecerle estar aquí, pero se lo agradecería más si mi participación en este foro tuviera que ver con lo que acabamos de oír en esta mesa. Porque me interesa mucho más de lo que nadie puede imaginar, y me interesa desde que empecé a trabajar o a estudiar a nivel internacional el impacto de esto que llamamos globalización, que siempre va a caballo de la revolución tecnológica, que a la vez es una revolución en la información y la comunicación entre los seres humanos, sobre la que se asienta todo lo demás, que produjo una especie de aspiración a la que nunca creíamos que íbamos a llegar. Era eliminar la barrera del tiempo y el espacio, que casi es la misma, para comunicarse entre los seres humanos. Bueno, esta revolución informacional ha roto esas barreras. Y lo que hacemos aquí, en una especie de intimidad, podría en este momento estarse siguiendo en tiempo real en cualquier lugar del planeta. La comunicación que a veces nos costaba meses, si no años, entre gente que había abandonado su país y que vivía a kilómetros de distancia y que utilizaba los medios tradicionales, hoy se puede hacer en tiempo real y se puede hacer globalmente. Pero esta comunicación ha tenido un impacto tan fuerte en el desarrollo exponencial del resto de las tecnologías que nos encontramos con un mundo radicalmente distinto. Es una nueva era, una era nueva, radicalmente distinto, que plantea problemas éticos, sin duda alguna, que plantea problemas legales mucho más claros. Cabalga la tecnología por delante de la ley. Hace 20 años quiero recordarles que hace 21 años y medio que salí del gobierno. Por tanto, los millennials tienen poco que ver con aquello que hice, salvo por sus consecuencias. Y hace 20 años que dejé todas las responsabilidades de partido. O sea, solo porque se sitúen, de nuevo me refiero a los millennials. Pero sí, hace 20 años me invitaron, en un país hoy devastado por 2 huracanes, el último María, como Puerto Rico. Y en Puerto Rico me invitaron en el Colegio de Abogados. Y era un compromiso como este. Muchos amigos que pertenecían a una institución, esta reciente, que era la más antigua de Puerto Rico. Todas las demás habían cambiado y el Colegio de Abogados seguía vivo como institución dentro de Puerto Rico, que ha pasado por todas esas aventuras, hasta la de ahora, de Estado Libre Asociado, tantas cosas, ¿no? Y en esa intervención le recuerdo algo que obviamente no puedo dedicarme a eso, que le dije entonces, que es una pequeña idea fuerte, les dije a los abogados, estamos los que pertenecemos a para mí ha sido escaso en la práctica del tiempo, pertenecemos a este oficio del derecho, estamos como mínimos aturdidos o confundidos, porque normalmente el software va por delante de la norma. Y cuando visité el Silicon Valley, mi hijo mayor me hablaba del software de tercera generación y yo no había llegado a la primera, le pedí explicaciones para saber de qué iba. Un software puede cambiar las relaciones de intercambio, y esto lo saben muy bien los nuevos emprendedores, entre los seres humanos, dentro o no del espacio al que estamos acostumbrados. Pero claro, antes de que el código mercantil, si las relaciones son comerciales, sea capaz de acoger esa nueva realidad y regularla, no digo ya en el derecho a la protección de la intimidad y de tantas cosas, de nuevo la ingeniería de software ha dado un paso adelante y se ha anticipado con todas las consecuencias a lo que la ley es capaz de regular, de crear un marco regulatorio. Este es uno de los grandes problemas de gobernanza, ahora vuelvo a la responsabilidad política, de gobernanza de la democracia representativa, que está en crisis en todas partes. No crea que aquí solo, aquí vivimos la agudeza de esta crisis
pero pasa en todo el mundo. Pero uno de los grandes problemas es eso, la comunicación y los desafíos, incluso los desafíos económico-financieros y otros muchos, se ha globalizado en tanto que el ámbito de realización de la democracia representativa sigue siendo, en términos mundiales, sigue siendo local. Gobernamos en un ámbito local. Ese ámbito que ahora está en duda, aquí, o que está cuestionado, ese ámbito al que llamaríamos España, como espacio público compartido, que se realiza después históricamente como nación, que se organiza históricamente de manera posterior como Estado y que llega no hace mucho tiempo a establecer unas reglas de juego constitucionalmente establecidas. Pero bien, dentro de todo eso, a lo que volveré enseguida, ese espacio de gobernanza representativa se ve desbordado por arriba por decisiones que se nos escapan. La economía se ha financierizado. Ya hace tiempo que vengo advirtiendo que será inevitable que haya otra vez una burbuja financiera. Hemos dedicado un cierto esfuerzo a regular a los bancos, las instituciones financieras tradicionales, que algunos creen que son fantásticos y que lo pasan muy bien, pero con las tasas de interés fijadas artificialmente por la crisis desde el Banco Central Europeo, gracias a que la fijaron en algún momento, aunque fuera con retraso, respecto a Estados Unidos, sus márgenes de maniobra se han estrechado exponencialmente, pero ha aparecido una banca en la sombra, que no está regulada, y que hoy es responsable del 38% de los movimientos de capital que circulan por el mundo, sin regulación. Por tanto, de nuevo, estamos ante la expectativa de otra burbuja financiera que en un momento determinado reventará como todas las burbujas cuando se van hinchando, y no reventará solo produciendo un ajuste dentro del sistema financiero y del ahorro acumulado a través de esa burbuja especulativa, sino impactando sobre lo que llamamos todavía economía real y alterando gravemente nuestra situación. Ya lo hemos vivido en 2007, 2008, ya llevamos 10 años de esta crisis. Esta la estamos superando poco a poco con enormes dificultades y con grandes desgarros, pero la próxima no la van a aguantar los ciudadanos. Otra como esta, ¿no? Porque es posible. Bueno, entonces, lo que me interesaría, Hilario, es discutir lo que se ha empezado a hablar aquí, en serio, y hablar de qué futuro tenemos por delante, que ya es presente y en buena parte pasado. Entonces ya estamos peleando contra el tiempo para ver si nos adaptamos, que afectará a todas las relaciones humanas. Yo empecé ese trabajo por el Silicon Valley con un grupo de 14 personas que pertenecían a todos los continentes, me fueron dejando bastante solo, pero empecé en 1996, recién salido de la responsabilidad institucional, presenté un informe en el 99 en París, antes ya había hecho en México alguna conferencia y busqué las percepciones que había en los 4 rincones de este mundo. Así que recorrí un poco todo, hablé con mucha gente, cosa que nadie creía, justamente preocupado por algo que hoy se ha dicho aquí. Quien mejor lo ha reflejado ha sido tú, diciendo, la tecnología no es ni buena ni mala, depende de cómo la use. Si el uso es positivo, produce los efectos benéficos propios de los avances tecnológicos y científicos, y si el uso es perverso, pero está disponible para todo, para usarla bien y para usarla mal. De ahí algo que me preocupa cuando se habla de la ética en relación con la digitalización. El primer paso de la ética, se ha dicho también desde esta mesa, el primer paso sería el cumplimiento de la ley. El denominador común que nos afecta a todos desde el punto de vista ético sería respetar la ley incluso para cambiarla.
Si no respetas la ley, vuelves a la tribu, a la selva, o a lo que ahora está de moda, que es apelar al pueblo, no al ciudadano, al pueblo. Y el que no coincide con lo que uno identifica como pueblo es antipueblo, es el otro, es el ajeno, el que hay que expulsar. Lo estamos viviendo. Yo me apropio de la definición de pueblo. Incluso eso ocurre como dirigente político. Y el que no coincide con lo que yo defino como pueblo, no como ciudadano, el que no coincide con eso es antipueblo, es lo otro, es el otro al que le quito los derechos que le atribuyo al pueblo. Y esto le ha pasado a mi amigo Juan Manuel Serrat. Perdonen que me disperse porque me centraré. Amigo de mucho tiempo. ¿Saben desde cuándo somos amigos? Desde aquellos tiempos que en la Plaza de Cataluña, hace más de 40 años, gritábamos libertad, amnistía, estatuto de autonomía. En la Plaza de Cataluña. Y hoy Juan Manuel Serrat, no crean que me preocupa tanto, lo harán dentro de 2 horas conmigo, que lo insulten en las redes. No, eso no me preocupa. Lo que me preocupan es que sus representantes políticos como ciudadanos no salgan al paso para defenderlo como ciudadano. Importante. Lo cual significa que se renuncia a la representación y al derecho ciudadano de expresar lo que se piensa del que no piensa como yo. Justamente lo contrario de lo que hago en Venezuela. Cuando me dicen, pero usted está defendiendo a gente que es de derecha, que por cierto es otra de las mentiras. Digo, es que me da igual. Soy demócrata porque defiendo el derecho del que no piensa como yo a expresar sus ideas. ¿Qué mérito tiene exigir que respeten mis ideas? Eso parece natural. Y esto me acaba de pasar nada menos que con Juan Manuel Serrat. Lamento que solo hacerme eco de su situación no lo va a beneficiar. Pero bueno, nos meterá en el mismo saco para reconocer o recuperar el único concepto que estamos olvidando, que es el de ciudadanía, para recuperar el otro, que es fundamental, de democracia. Y en esta confusión, le decía antes a los periodistas, lamento frustrarlos, porque sí que tengo una posición sobre lo que está pasando. La tenía hace mucho tiempo, incluso la pueden ver porque hay mucho rastro escrito, hace 7, 8, 10 años cuando esta crisis empezó a alarvarse, pero la he tenido durante todo este tiempo. ¿Y por qué me preocupa expresarla ahora, que seguramente es lo que la mayor parte de la gente piensa que debería hacer, cuando lo que yo pienso que debería hacer es entrar en los desafíos que habéis planteado? Pues me preocupa expresarla ahora porque en este mundo de la confusión, a Juan Manuel Serrat, por decir algo tan sensato y tan serio como lo que ha dicho, lo pueden descalificar como fascista. Y no me preocupa que me descalifiquen, me preocupa que en la confusión aumente la confusión, incluso de buena fe, diciendo lo que piensa. Por tanto, quiero darme un tiempo de espera para ver si hay un espacio temporal, no sé cuándo llegará, en el que uno se pueda expresar y que se mantenga el respeto a lo que uno expresa. Debo añadir a esto, que muchas veces me siento bastante solo o a contracorriente. No solo aquí, están aquí los padres de Leopoldo López, y ellos saben que también allí me siento a veces solo y nadando contracorriente, porque se olvidan cosas que son fundamentales, que son a las que me voy a referir solo. Hace una semana estuve en Grecia, había un seminario sobre democracia en Atenas, el alcalde de Atenas me entregó una medalla, que es lo que le pasa a uno cuando se tiene esta edad y le quedan 3 telediarios.
empiezan a darle condecoraciones y medallas y eso. Casi siempre prefiriendo que te calles ya, ¿no? Que no sigas dando la lata. Entonces me dieron un premio a la democracia en Atenas, donde se supone que nació la idea de democracia. Y oímos muchas cosas, vi a todo el mundo, desde el presidente hasta el jefe del gobierno, pasando por el alcalde de Atenas, y participé en algunos foros. Hizo una bonita intervención sobre la situación internacional, en la crisis en la que estamos viviendo, pues nosotros nos miramos, como es natural, al ombligo, y vemos la dramática crisis de Estado en la que estamos viviendo. ¿Es crisis de Estado? Sí. Verán, cuando en un territorio se pretende que coexistan dos legalidades contrapuestas que fundamentan una supuesta legitimidad para actuar, estamos en una crisis de Estado, a la que hay que dar solución, sin duda, pero la estamos. Y a lo que más se parece, vuelvo enseguida, a Atenas, es a lo que hizo el señor Maduro. Parece increíble lo que digo, pero es a lo que más se parece. Como había perdido las elecciones por sufragio universal en la Asamblea, se inventó una asamblea, ANC, Asamblea Nacional Constituyente, a no confundir con otras ANC, que sin pasar por el sufragio universal decide crear una legitimidad originaria para marcar los destinos de su país en contra de la Constitución que ellos mismos habían aprobado. Y vemos a la oposición clamando porque se cumpla la Constitución, la que había aprobado el sistema bolivariano, y al gobierno que pierde las elecciones, creando una supuesta legitimidad nueva que entrega a esa supuesta Asamblea Constituyente. ¿A que suena mucho todo lo que digo? Bueno, el nivel de dramatismo que se vive en Venezuela, que sí ha llegado a ser un Estado fallido, no se recupera por las apelaciones al diálogo. El diálogo siempre noble se queda vacío de contenido cuando no conduce al pacto y a la reconciliación, es decir, cuando no se negocia de verdad. Y aquí estamos en esa confusión que me perturba y la que trato de eludir la explicación de cómo lo veo yo, desde antes, pero sobre todo desde ahora, en esta confrontación. Y por eso me recuerdo de la intervención de Kofi Annan, que a pesar de los años que lleva fuera de la Secretaría General de Naciones Unidas, sigue siendo mucho más políticamente conveniente que yo. Es muy prudente al expresarse y tal, pero dentro de su prudencia no podía ocultar su preocupación por la situación internacional, que para ahorrarle el tiempo del discurso, la resumió en una frase que me impactó profundamente, que podríamos traducir literalmente así: en la confusa y complicada y peligrosa situación internacional que vivimos, mentes pequeñas ocupan responsabilidades grandes. ¿Lo pueden imaginar mejor dicho? De tal manera que la primera potencia del mundo está dirigida por un señor que amenaza a una potencia marginal, Corea del Norte, con destruir a Corea del Norte, que es la que más sufre la satrapía que tiene encima. Claro, a uno lo confunde mucho. Dice, bueno, ¿qué ha pasado o qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando en Alemania, donde, por falta de analistas políticos de Big Data y de redes sociales, porque todavía las empresas están espabilando, están utilizando los Big Data y las redes sociales, pero los analistas políticos siguen haciendo análisis relativamente antiguos de sondeos de opinión.
que nos dan reiteradas sorpresas en una situación o en otra. Luego vemos en Alemania que ayer comentaban muchos de los artículos preparados para salir inmediatamente que se conociera el resultado, daban por hecho un resultado y ahora no es el resultado, pero están publicados. Así que lo único que uno puede hacer sin mucho riesgo es escribir previamente a la muerte física una necrológica de un amigo. Pero un resultado electoral no tomen riesgos innecesarios, porque me imagino que después se han visto escribiendo sobre lo que se da por supuesto y de pronto lo que se da por supuesto no es tan supuesto. Y el gran impulso europeísta que esperábamos de la consolidación de lo que podía ser la nueva etapa de la señora Merkel se complica. Apelan a la responsabilidad de los socialdemócratas para que mantengan la gran coalición y nadie quiere ver que la gran coalición, que ha tenido su utilidad, ha reducido del 67% al 53% la representación de los coaligados. Y ha abierto la puerta por primera vez en 70 años a lo que llaman ustedes en términos genéricos populismo, con un mal enfoque, a mi juicio, que no es otra cosa que la recuperación del nacionalismo alemán, el irredento, el que es transversal, el que puede unir en la misma pulsión nacionalista a gente que después no se entenderían prácticamente en nada, pero en la pulsión nacionalista irredenta sí. Les estoy hablando de Alemania, ustedes no se lo creen, pero les estoy hablando de Alemania. Y ahora resulta que la única responsabilidad seria de los socialdemócratas, si es eso lo que pretenden, como espero, es liderar una oposición responsable para no dejar el liderazgo de la oposición al nuevo nacionalismo emergente que apareció después de 70 años. ¿Por qué hay que tener cuidado con la descalificación del populismo? Porque si no somos capaces de preguntarnos a nosotros mismos, los que no creemos en el populismo, ya convivía Cervantes con algo que se puede calificar de populismo y que lo han definido aquí en estas intervenciones, que es el arbitrismo, que él denunciaba en esa fantástica obra que nunca será acabable. Nosotros, los españoles, tenemos un buen número de arbitristas, los que dan una solución simple a problemas complejos. Eso ha ocurrido siempre, ya está, en la novelística de Cervantes. Pues bien, nosotros tenemos que preguntarnos qué hemos hecho mal, ahora estoy hablando de Europa, para que el espacio razonable de la centralidad entre las alternativas se reduzca dramáticamente y se abran otros espacios que nos consideramos tan razonables. Mientras que no respondamos a la primera pregunta, estamos alimentando aquello que denunciamos. ¿Y cómo lo alimentamos? Nuestra denuncia consiste en intentar meter miedo a la gente diciendo, cuidado, cuidado, que vienen los populistas. La gente dice, pero bueno, si el gran instrumento del populismo es el miedo, y lo saben utilizar mucho mejor que nosotros, ¿cómo realmente vamos a intentar ganarles en el terreno en el que ellos ganan siempre? Por tanto, lo primero es preguntarnos autocríticamente qué hacemos mal. Pero en Europa, desde que se desencadenó la crisis y antes, ¿qué es lo que pasó? Algo de lo que estaban hablando aquí en cuanto a dimensión social, ética empresarial, responsabilidad social, más o menos anticuado el concepto. Antes que eso, Europa inventó el concepto de la economía social de mercado. Y ha llegado a la conclusión en los últimos 15 o 20 años
de que lo que estorba para insertarse en la economía global, que trasciende la frontera y la condiciona, es esta parte social de la economía de mercado. Cuando ahora están llegando a la conclusión desde fuera de Europa de que la sostenibilidad del modelo económico financiero de la globalización está en peligro porque genera crecientes desigualdades en la distribución del ingreso. Ahora no estoy hablando del componente ético, que lo podemos añadir. Lo único que recuerdo es un problema que podríamos llamar técnico, si no tecnocrático. ¿Es sostenible este modelo? Porque no es que crezcan las desigualdades cuando se produce un ajuste, que eso es obvio. En España no llegamos a 6 puntos de PIB de financiación del sistema sanitario. Sabemos, de la parte sistema sanitario público, estamos en el 5,9. Sabemos que nos gastamos 9 o 10 puntos en sanidad, España país. Sabemos que nos falta como mínimo 1 punto de Producto Bruto, que es el déficit que tenemos en el sistema sanitario público. Y nos asusta, el futuro ni siquiera lo analizamos, si eso no es sostenible. Pero ¿cómo de verdad ese problema habría que planteárselo a la sociedad? ¿Cómo puede considerarse no sostenible un sistema sanitario público que con lo que debe de déficit es el 7% del PIB? Hablo del público, no de lo que gastamos en sanidad. En todo caso, habrá que preguntarle a los ciudadanos, ¿quiere usted tener un sistema público? Fue una de las cosas que hice allá por el 86. Ya se han olvidado todos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud. Lo puso en marcha Ernest Lluch, al que después asesinó ETA. ¿Por qué lo asesinó? Porque era partidario de la negociación con ETA. Y estorbaba para el propósito de algunos de ellos. Él lo puso en marcha, pero lo pusimos en marcha en el 86 y ganamos las elecciones en diciembre del 82, creo que con una mayoría bastante clara, de 202 diputados. ¿Por qué tardamos tanto tiempo en poner en marcha una ley compleja que cambiaba nuestro sistema de salud? Porque queríamos hacerlo en serio y consultarlo con todo el mundo y dar una respuesta que fuera perdurable. Y ni siquiera me importa ahora, que más da, quienes se opusieron con enmiendas a la totalidad, da lo mismo. Porque la ley al final se aprobó con mucho más que 202 diputados, claro. Eran bastante 202, de 350. Por tanto, de ahí viene, claro. Y uno se hace preguntas que van a condicionar nuestro futuro. Como ven, voy de lo que es urgente a lo que nos afecta a todos. Por ejemplo, la sanidad o la educación. Te oí decir desde esta tribuna, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando con esta revolución tecnológica y con la digitalización y cómo va a impactar en nuestro sistema educativo o cómo debería impactar, porque estamos distraídos los responsables públicos o políticos respecto de estos impactos en el empleo o en la ocupación futura, en la educación y en tantas otras cosas. Así que diré algo sobre eso. Veamos. La educación la hemos entendido históricamente, y algunas clases siguen siendo como las del Renacimiento, como la transmisión, cuando es buena, de la cantidad y de la calidad de los conocimientos que hemos adquirido. Por tanto, hemos acumulado conocimiento y la buena educación transmite cantidad y calidad de conocimiento de manera que se consiga absorber ese conocimiento históricamente adquirido con un cierto nivel de excelencia. En todos los niveles, hablo desde la formación profesional. Claro, ahora hay un problema para el que se sube en la peana a educar, y el problema se sigue llamando Internet. Porque cualquier cosa que diga alguien, como profesor, sobre lo que tienen que aprender los alumnos,
en el mismo instante en que lo esté diciendo, el alumno lo está contrastando con lo que dicen en cualquier lugar del planeta los mejores de la materia. Por tanto, el profesor además tiene la obligación de ser esa cosa que suprimimos de nuestro lenguaje por razones históricas, tiene que ser maestro, no solo profesor, que es el que enseña una materia, sino recuperar la condición de maestro, que claro, tantos años en España y pasa más hambre que un maestro de escuela. Hubo que sustituir la denominación de maestro, incluso para la escuela primaria, porque parecía una palabra maldita, siendo la más noble que uno puede encontrar en la relación entre el que trata de enseñar y el que recibe la enseñanza. ¿Por qué maestro? Porque además de la materia, lo que tiene la obligación de enseñar es cómo enfrentar los desafíos del mundo en el que estamos viviendo, a través incluso de la materia que enseña. Pero la educación para nosotros nunca ha sido educación, transmisión de conocimiento, más entrenamiento. El mundo anglosajón lo hace de manera más natural, para saber qué hacemos con el conocimiento que recibimos, con el objetivo de transformar ese conocimiento en una oferta que añada valor al que lo recibe y a los demás, relación con los demás. ¿Cómo transformamos el conocimiento en oferta? Si no, nos encontramos con Bill Gates, que no acaba la carrera, pero que parte de lo que había aprendido lo transformó en una oferta que no parece que no fuera exitosa. Pero hay que entrenar a todo el mundo para que transforme el conocimiento que recibe en oferta que añada valor. La oferta, como diría Machado, no tiene que ver con el precio. Ya saben que todo necio confunde valor y precio. Por tanto, cuando yo digo que añada valor, no estoy diciendo que añada precio, tiene que añadir valor a la persona que asume la función de aprender y que proyecta hacia afuera en forma de oferta y no de demanda lo que ha aprendido. Y claro que vivimos paradojas fantásticas. Por primera vez en nuestra historia, en los últimos más de 20 años, en los últimos 40 o 50 años, ya se veía en aquellas revoluciones culturales del 68, los padres aprenden de los hijos y los abuelos mucho más de los nietos. Por primera vez, eso que dice ponga a un joven cerca, significa que en algunas cosas, yo me he encontrado con ese desafío muchas veces, uno se siente en la obligación de preguntar a los jóvenes que si han nacido digitalizados, que es una forma de comunicación diferente a la analógica, cómo se enfrentan desafíos que a veces son banales, buenos. Por tanto, tenemos educar como transmitir conocimiento, entrenar para transformar el conocimiento en una oferta que añada valor a uno mismo y a los demás. Y para colmo, por primera vez en la historia, tenemos que ser capaces de educar para la incertidumbre. Pero esto es fantástico, porque siempre hemos educado para darle más certidumbre a la gente que va desde la escuela a la formación profesional y dándole más certidumbre con nuestra experiencia histórica acumulada y nuestra práctica de saber acumulado, van a subir un escalón social porque tienen instrumentos que han acumulado y han aprendido de los mayores. O sea que educamos además para darle certidumbres a nuestros hijos y a nuestros nietos para desafiar su propia vida y su futuro. Y ahora nos encontramos con el problema de que solo se puede dar certidumbre preparándolos para la incertidumbre del cambio vertiginoso que estamos viviendo. Eso de que dentro de 20 años no sabemos cuáles serán, por decirle algo, los oficios, las ocupaciones. Ocupación es un término un poco más amplio que el de oficio, el de empleo, ocupación.
no sabemos en lo que nos estaremos ocupando, es absolutamente cierto. No estamos hablando, por tanto, de las 4 siguientes generaciones, sino de la generación actual. Darle certidumbre, entrenándolos para la incertidumbre, tiene un componente de magia un poco tremendo, porque claro, que alguien que enseña tenga que decir que para tener certidumbre hay que prepararse para lo incierto, parece una contradicción en sus términos. Y en parte lo es, pero es el único camino que tenemos. ¿Cómo recuperar una formación, una educación que nos prepare para enfrentar la incertidumbre con un mayor grado de aplomo, por tanto, de certidumbre, que es lo contrario? Mira, aunque les parezca mentira, tenemos que volver a valorar la formación humanística. Esto que han hablado aquí de la ética o de los clásicos. Tenemos que recordar que hay algo que permanece más allá de esta rápida revolución tecnológica, que es la condición humana. Y tenemos que recuperar la condición humana. Y esa condición humana viene desde la Atenas de los clásicos, sabiendo además que la palabra dura más que las piedras. Las piedras que en tiempos de Aristóteles son hoy ruinas cuando no han desaparecido y que todavía contemplamos con devoción, han durado menos que las palabras de Aristóteles, que están de rabiosa actualidad si uno las descontextualiza. Por tanto, tenemos que usar la palabra con prudencia y recuperar elementos fundamentales. Ahora voy a lo que queréis oír sin salirme de mi propósito de no comprometerme hoy más de lo necesario para ver si mañana me pudiera comprometer y sirviera para algo, cosa que dudo. Lo dudo. Entonces, por ejemplo, comprometerme con el concepto de democracia del que hablaba antes. Si alguien piensa que la democracia está por encima de la ley, y no digo ya que el voto es de por sí democrático, pues no, por cierto, tengo 75 años. Con 35 voté por primera vez democráticamente. ¿Eso quiere decir que no se votaba antes? Claro que sí. Pero en Cuba se vota siempre. Pero es que en España se votaba, y los resultados eran incluso previsibles. No como ahora. Aquel referéndum que se hizo, ya era mi amigo Manuel Fraga, ministro de Turismo y de Información, aquel referéndum que se hizo para una de las grandes leyes, aquí hablo de referéndum que están de moda ahora también, de una de aquellas, era el fuero del trabajo, una de estas, ¿no? Y yo ya era joven en edad de votar, pero claro, como no tenía ningún jefe que me obligara a ir a votar, pues no voté. Pero aunque yo no votara y otros muchos no votaran, en algunos de lo que llamamos circunscripciones, como en la provincia de León, salieron 110% de votos sí sobre el censo. 110%. Eso es la magia de la confusión entre voto y democracia, ¿verdad? ¿Cómo recuperar esos conceptos dentro de la confusión que estamos viviendo? ¿Cómo recuperar el concepto de ciudadanía, de ese individuo portador de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones que todos los demás individuos que comparten el espacio público del demos soberano? ¿Cómo recuperarlo en esta confusión? Es difícil, ¿verdad? Si ve a alguien subiéndose en una tribuna y creyéndose que porque hay... Yo lo he vivido muchas veces, he tratado de no caer en la tentación. Hay 8 o 10 mil personas gritándole. Pues tiene por detrás a todo un pueblo, y lo que no está allí no es pueblo, entonces vamos mal. Porque verán, no solo hemos roto
las reglas que nos amparan a todos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en 48 horas, 6 y 7 de septiembre. Hemos roto, y será más difícil de volver a hilvanar, la comunicación en términos de respeto y de confianza entre ciudadanos que piensan de manera diferente. Y en un día como este, yo debo decir, y es muy complicado decirles, por favor, no opongamos nacionalismo a nacionalismo. Recuperemos, por nerviosos que estemos, el concepto de la ciudadanía, el que nos ampara a todos. ¿Qué podría pedir? Le pediría a las autoridades catalanas, es una tontería que se los pida, pues les pediría amparo para Joan Manuel Serrat. Punto. ¿Pero qué le pediría en términos generales? Por favor, rectifiquen y vuelvan a la legalidad del Estatuto y de la Constitución. Lo digo en ese orden, del Estatuto que han liquidado ilegalmente y que es la fuente de su legitimidad, incluso si no reconocieran la Constitución, que vuelvan a la legalidad del Estatuto y de la Constitución. Y a partir de la vuelta a la legalidad, hablaremos con libertad entre ciudadanos. No soy de los que piensan que no hay que reformar nada, al contrario, no tengo ningún miedo a la reforma, al contrario. Como le dije a Tsipras en la conversación que tuve con él en Grecia, yo no me llevé tantas sorpresas como tú, porque yo me lo van a perdonar, yo siempre fui un reformista de mierda, nunca un revolucionario. Creo en la reforma. Y creo que hay algunas cosas que reformar, pero fíjense lo que les digo. La denostada Constitución española, el régimen del 78, al día de hoy, con necesidades de reforma, resiste una comparación con bastante ventaja con la Constitución de país democrático consolidado que más le guste a quien la cuestiona. La que más le guste. Por tanto, si tenemos que abordar reformas constitucionales, ya les anticipo que desde el punto de vista de los derechos y de las libertades no tendrán un lugar donde encontrar más garantías y más espacio de libertad que en la denostada Constitución del 78. ¿Que hay que ver los problemas territoriales? Ya no quiero deslizarme porque también tengo mi posición. Claro que sí. Entre otras cosas, para que no se confunda, como se me ocurrió decir en septiembre del 96, y me llovieron los insultos, ya entonces se insultaba, no lo ha inventado nadie en las redes, que una cosa es descentralizar políticamente y otra cosa es centrifugar políticamente, porque la centrifugación rompe la lealtad institucional y rompe los elementos de cohesión que son responsabilidad de los gobiernos de España, sean los que sean. Por tanto, puedo pedir con respeto que salgamos de esta peligrosa aventura, y se lo pido a las autoridades catalanas, respetando a la totalidad del pueblo de Cataluña y volviendo a rescatar el Estatuto y la Constitución como norma de convivencia, también para cambiarla, también para proponer los cambios. Después los periodistas me preguntan, ¿usted hubiera hecho lo mismo que el presidente Rajoy? Pues seguramente no. Pero lo primero que digo es lo que digo. Que eso es lo que importa. ¿Va a ser eso lo que va a salir? No, va a salir lo de Serrat. Seguro. Como es lógico. ¿Va a salir algo sobre la educación que necesitamos para preparar a la gente para la incertidumbre que llega y adaptarnos al impacto de la revolución tecnológica? No, seguro que no, porque eso no importa.
sobre los riesgos para hacer sostenible un sistema sanitario público y el compromiso con la sociedad para que se financie. No, eso importa menos. Ahora importa lo que diga y solo parte de lo que diga. Lo que ofrezca un titular, ojalá el titular fuera, le ruego a las autoridades catalanas que restituyan la legalidad, que es la que les da legitimidad para gobernar a los catalanes. Y a partir de esa restitución hablaremos. Y al gobierno que le ruego que cumpla con su obligación. No es mucho decir, pero también aquí hay tres maneras de abordarlo. Como lo dije recientemente, la reiteración no me va a perjudicar. Y lo dije en concurso o en presencia de otros dos expresidentes. Aquí hay una dimensión penal, hay una dimensión jurídico-institucional y hay una dimensión política para enfrentar este problema. Las tres. Yo hubiera tratado de excluir y trataría de excluir en la medida de lo posible la dimensión penal, que una vez que se pone en marcha no depende de ningún gobierno, es perfectamente independiente. Hubiera tratado de no pasar por la jurídico-institucional, amparándome, que parece prudente, en lo que decida el Tribunal Constitucional, y hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga, además que me lo ofrece. Y no hubiera perdido en ningún minuto del proceso la iniciativa que me pudiera permitir graduar la respuesta de acuerdo con criterios político-constitucionales. No digo más. Sé que eso no es suficiente, que contribuirá a la confusión, pero hasta que no restablezcamos la legalidad. Ayer me pasaban una frase, porque se ha confundido mucha prensa internacional confundiéndose, pero ayer me pasaban una frase de Kennedy, cuando hubo una revuelta en un estado del sur contra una decisión de un tribunal contra la discriminación de los negros dentro del Estado y movió a la Guardia Nacional para hacer cumplir la sentencia y decía, una cosa fantástica, nuestra democracia es una democracia de leyes y es una democracia en la que se respeta incluso cuando no se está de acuerdo a los tribunales. Nuestra democracia es fuerte. Por cierto, se lo tenían que contar a Trump por si se lo olvida. Es fuerte porque respeta las instituciones y por tanto respeta las reglas del juego. Cuando alguien se crea por encima de la ley, nuestra democracia está en peligro porque los otros que no se creen por encima de la ley están en peligro. ¿Cómo podemos olvidar cosas tan elementales? Porque no hablamos de eso. Y claro, vemos que en Río Revuelto los pescadores que aparecen tienen muy poco compromiso con la democracia. Muy poco. Y revuelto van todos los ríos. El Rin también, como se ha visto por el resultado del otro día. Por tanto, no olvidemos esos temas que son fundamentales. No digo para la gobernanza, ese es el problema de los políticos, para la convivencia, ¿Qué es lo que más me duele de lo que está pasando? Que se ha roto la convivencia. ¿Por qué me voy a retrotraer por un momento a la Comisión Constitucional? La Comisión Constitucional tenía 7 miembros. Algunos dicen, ¿por qué no habría más impares? Porque si hubieran sido 9, hubiera sido lo mismo, pero con una proporción mayor de participantes. ¿Por qué? El primer partido, ¿quién era? UCD. UCD, recuerden esto, tiene su interés y su actualidad. UCD creyó que tenía derecho a tener 3 miembros. Tenía 35% de los votos y nosotros 29,5%. 3 miembros de 7. El segundo partido éramos nosotros en la oposición, 29,5%. Nos correspondían 2, lo cual da 5. Y todavía quedaban 2 para completar 7.
Uno correspondía al Partido Comunista, que era la tercera fuerza, y era Jordi Solé Tura, constituyentes, y el otro, por el orden de resultado, correspondía al Partido Popular, y era Manuel Fraga. Se armó un cierto escándalo con razón. Atención, atención, dentro de la comisión no hay ninguna sensibilidad de lo que llamábamos ya entonces nacionalistas. Entonces nosotros decidimos, que de los dos que teníamos, uno íbamos a prescindir de él y se incorporó Miguel Roca en representación de los nacionalistas. Cuando algunos amigos me criticaban de que no era suficiente, yo le decía, con perdón a Gregorio Pérez Barba, es voluminoso, pero no lo podemos dividir por dos. Ya hemos dividido por la mitad nuestros representantes. Si alguno está dispuesto a hacer ese gesto, pues a lo mejor podemos incluir algo más. Hubiera sido lo mismo, como saben bien los matemáticos con 9, pero la proporción hubiera corrido exactamente igual. Y claro, ahora les diré una pequeña maldad, porque cada uno jugaba naturalmente, con responsabilidad, que se demostró en el pacto, diciendo, bueno, pero la última garantía de una decisión de 7, tuviera la importancia que tuviera 7, la última garantía es que haya 4, ¿verdad? 4 y 3. 3 de UCD y 1 de AP. Entonces, ni siquiera era AP, los prolegómenos. Y los demás, que éramos menos confiables, pues nos quedábamos con los otros 3, que repartimos como pudimos, ¿verdad? 4-3. Esa es la historia de cómo se hace la Constitución, de cómo se llega al entendimiento y de las renuncias que dicen ahora. Es que renunciaron. Renunciamos a tantas cosas que nos permitió convivir en paz y en libertad después de siglos de historia de enfrentamiento y de liquidación de constituciones de la mitad contra la mitad. A tantas cosas renunciamos que conquistamos la convivencia en libertad y en paz, que es el fundamento de la democracia. Y me preocupa más que esa convivencia esté en riesgo ahora. Por eso les ruego a los responsables políticos que no calienten motores, que no apelen a otro pueblo en función de los que apelan al pueblo, que hablen de los ciudadanos, pero que le hablen con firmeza, con seriedad y con iniciativa. Iniciativa política, con perdón de verdad y con todo respeto a la justicia. No me gusta hacer política amparándonos bajo las togas. A mí no. A veces es imprescindible. A mí no me gusta. A mí me gusta que la política tenga la dimensión que debe tener. Y creo que así no la tiene. Así, lo estamos pasando mal todos. Ni se pueden imaginar lo mal que lo paso yo, 21 años después de no tener ninguna responsabilidad, ni de gobierno ni institucional, ni de partido. Y lo paso mal, muy mal, porque no me importa que se reforme lo que hicimos. Lo que me importa es que se rompan el espíritu con el que lo hicimos. Y que de nuevo dicen algunos, vamos a enterrar a Franco el 1 de octubre, es el único desliz para el que me pueden machacar. Digo, no, ustedes están resucitando a Franco. Con las dos Españas. No lo están enterrando, lo están resucitando. Y eso creo que tenemos que evitarlo todos. Así que imagínense la frustración que tengo hoy, que quería hablar de lo que ustedes estaban hablando y me están obligando a hablar de otras cosas. Europa viene. Lo acabo de comprobar en Grecia. Europa viene de errores muy graves
en cómo se ha enfrentado la crisis financiera que cayó sobre la economía europea en 2008, muy graves. Hemos aplicado una política de austericidio que he visto sus efectos no solo en España, en Grecia, tanto que Estados Unidos reaccionaba de manera diferente y con políticas activas. Bueno, 10 años de crisis, crecimiento de las desigualdades, desafección de los ciudadanos, tantas y tantas cosas. Tampoco hemos sabido enfrentar la crisis de los refugiados, porque no hay una política europea, ni buena ni mala, ni regular, no hay ninguna. Porque todavía creemos que las fronteras, frente a la, abro comillas, amenaza de las pateras, deben ser defendidas por los barcos de la OTAN, que yo creía que estaban para otra cosa. Creía. No hemos sabido enfrentar la crisis de los refugiados. Todavía tengo duda de que enfrentemos bien la crisis del Brexit, todavía hoy. Entre otras cosas porque las libertades sobre las que se basa la construcción europea no son 3, son 4. Y la cuarta es la libertad de movimiento de los ciudadanos. Y se supone que las otras 3, de establecimiento, de movimiento de mercancía y de capital, están al servicio de la cuarta, no al revés. Por tanto, todavía dudo de que a eso se responda bien. Y ahora, de verdad, no sé cómo vamos a gestionar a Trump. No sé cómo lo van a gestionar los americanos, imaginen nosotros. Esperemos que hoy le dé buenos consejos Rajoy, no que lo reciba. No que lo reciba, porque si tiene que recibir buenos consejos de Trump, que Dios nos coja confesado. Por tanto, esperemos que le dé buenos consejos. No, no lo esperamos. Pero bueno, sabemos que eso también es un desafío que tenemos que enfrentar. Lo sabemos todos. Pero no tenemos claro cómo enfrentarlo. Les diré algo que les llamará la atención y con eso digo. Cuando piden incremento de los gastos de defensa, en Grecia son más del doble en términos de PIB que los nuestros. Por razones de otra naturaleza. No porque la crisis allí sea menor que aquí. Y nadie los toca, ¿eh? Aquí analícenlo a ver por qué. Pero bueno, que aumentemos los gastos de defensa. Y yo sugeriría que de verdad nos pongamos las pilas como europeos y pensemos en los puntos flacos que tenemos en Europa, incluyendo los grandes países como Alemania. Por ejemplo, no sabemos casi nada, ni tenemos ningún mecanismo de ciberseguridad. No tenemos ningún sistema de cloud operativo para Europa. Por tanto, somos mucho más frágiles que con amenazas de tanques que ya no se llevan, aunque todavía se practican. Somos mucho más frágiles por nuestro retraso en la aplicación de la revolución tecnológica a nuestra propia seguridad. Pero no, va a ser aumentar el número de tanques o de aviones de combate o de tal. Usted que este es el menor de nuestros problemas de defensa, el menor, que nuestros problemas de defensa están en otro ámbito del que ustedes han hablado aquí, aunque no querían hablar de defensa, han hablado de privacidad, de intimidad, de derechos, que va a ser muy difícil que sean respetados, porque los poderes que tienen algunas grandes compañías son mayores sobre el uso de los datos que los poderes que tienen los estados. Y es difícil enfrentar eso. Son superpoderes respecto de los poderes del Estado. La intimidad es propiedad de cada ciudadano. Ahora es verdad que estamos haciendo un uso, quizás sea por lo de la transparencia en su dimensión pornográfica, un uso desmesurado de nuestra propia intimidad, entregando casi pornográficamente a las redes quién somos, cómo somos, o a qué hora nos acostamos y con quién. Yo creo que pertenece a los ciudadanos, pero los ciudadanos no existen sin la ley que los proteja. Y la ley no existe sin un Estado de derecho democrático. Y eso tenemos que restablecerlo en España, en la medida en que podamos, en la construcción europea y a nivel internacional. Gracias.